Gato cuenta. Mi madre vendió mis cosas mientras yo estaba en el hospital. Jamás pensé que terminaría escribiendo algo así en Internet, menos en Reddit, donde tantos comparten sus historias más profundas y desgarradoras. Sin embargo, siento que necesito hablar de esto. Quiero sacarlo de mi pecho y, sobre todo, quiero que alguien me escuche y me entienda. He estado en una montaña rusa de emociones y todavía me cuesta creer todo lo que sucedió. Es extraño escribir con tanta rabia y dolor, pero aquí va mi historia, esperando que sirva como desahogo o como ayuda para alguien que haya pasado por algo parecido. Empecemos por el contexto. Tengo 24 años, soy hijo único y crecí rodeado de ciertas tensiones familiares que jamás comprendí del todo. Mi padre nunca fue parte activa de mi vida, por lo que sé, abandonó el hogar cuando yo tenía apenas un año. Mi madre se quedó a cargo de todo lo relacionado con mi crianza, mi educación y mi formación como persona. Diría que la relación con ella siempre fue complicada, pasamos de una especie de amor-odio a una eterna necesidad de su aprobación y luego a un resentimiento extraño. Pero el punto es que ella era lo único que tenía, y yo era lo único que ella tenía, o al menos eso creí durante mucho tiempo. Cuando terminé la preparatoria, decidí poner en pausa la universidad porque quería trabajar y ayudar con los gastos de la casa. En aquellos años, mi madre tuvo problemas económicos y yo deseaba aportarle algo. Trabajé en distintas cosas, desde cuidador de mascotas, vendedor en una tienda de electrónica, hasta asistente de oficina. Me gustaba mantenerme ocupado y, sobre todo, sentir que no estaba dejando caer más el peso sobre sus hombros. Durante un tiempo, todo estuvo relativamente tranquilo, con las tensiones que cualquier relación madre-hijo puede tener. Sin embargo, conforme pasaron los años, notaba que mi madre tenía actitudes muy extrañas. A veces, sin venir a cuento, se molestaba por algo insignificante y me echaba de la casa por 1 o 2 días. En otras ocasiones, me prohibía salir con mis amigos, a pesar de que yo ya era un adulto. Luego se disculpaba, me decía que todo lo hacía por miedo a perderme como había perdido a mi padre, y yo, la mayoría de las veces, le creía y la perdonaba. Sentía compasión y culpa, como si fuera responsable de su bienestar. Entre sus manías estaba la de vender cosas. Sí, vender cosas. Ropa que ya no se usaba, muebles viejos, juegos de mesa que guardábamos desde mi infancia, hasta el horno microondas que yo utilizaba para calentar mi comida cuando ella no estaba. Todo es un estorbo, hay que hacer espacio, decía, así la casa se mantiene limpia y, de paso, gano algo de dinero para nuestras cuentas. Siendo justos, a veces esa práctica nos ayudaba. Podíamos comprar algo que necesitábamos con lo obtenido. Pero ella tendía a exagerar. Recuerdo la primera vez que algo de valor emocional para mí desapareció. Era un viejo peluche con el que había dormido de niño. Cuando pregunté por él, me dijo que se había dañado y que lo tiró. Luego, un disco firmado por mi banda favorita se fue a la basura por accidente. Eran cosas que me herían, me molestaban, pero al final, prefería dejarlo pasar para evitar conflictos. Pensaba que, tarde o temprano, mi madre entraría en razón y dejaría de actuar así. La verdadera pesadilla empezó hace unos meses, cuando me hospitalizaron. Fue una de esas desgracias que suceden sin previo aviso. Yo venía regresando del trabajo de oficina que me había costado tanto esfuerzo conseguir. Me quedaba a unas cuadras de la casa, y estaba caminando de regreso. Esa noche, me sentía agotado, mi vista se nublaba un poco y tenía un dolor de cabeza horrible. Sin embargo, seguí caminando. Justo cuando estaba a punto de cruzar una calle, me sentí mareado, y lo siguiente que recuerdo es el golpe y el chillido de llantas. Fue un auto. Un coche que no llegó a frenar a tiempo. No sé si la culpa fue mía o del conductor, probablemente ambos tuvimos algo de responsabilidad. El resultado, terminé inconsciente en el asfalto, con una fractura en la pierna izquierda y un fuerte golpe en la cabeza. Me llevaron al hospital más cercano, me operaron la pierna y pasé días tratando de recuperarme. Los médicos dijeron que estuve al borde de lo grave, pues el golpe en la cabeza pudo resultar fatal. Gracias a Dios, me libré de lo peor, pero me dejaron en observación bastante tiempo.
Aún recuerdo el aroma metálico y a desinfectante de los pasillos del hospital, la frialdad de las sábanas, los ruidos de las máquinas de monitoreo y la angustia que sentía cada vez que despertaba a medianoche, confundido y dolorido. Durante los primeros días, mi madre iba a verme. Llegaba con una actitud mezcla de preocupación e irritación. En un principio, me sentía agradecido de verla ahí, yo pensaba que estaba conmovida o asustada, pero ella se la pasaba más tiempo quejándose de los gastos que iba a generar mi convalecencia que preguntando cómo me sentía. ¿Sabes cuánto cuestan los medicamentos, verdad?, me decía. ¿Y qué voy a hacer si no puedes trabajar? ¿De dónde crees que saque el dinero, hijo? Cada una de sus palabras caía como una piedra en mi corazón. Yo, desde la cama, apenas podía contestar. Intentaba mantener la calma, explicarle que mi seguro médico cubriría buena parte de los gastos o que veríamos la forma de hacerlo. Pero mi madre, lejos de mostrar empatía, parecía molestarse aún más. El asunto empeoró cuando los doctores me dijeron que, por la fractura en la pierna, necesitaba fisioterapia y reposo absoluto por lo menos 2 meses. Imagina mi desesperación. Ella solamente se cruzó de brazos y me soltó pues a ver cómo le haces, yo no puedo lidiar con más problemas. Fue un golpe anímico tremendo porque, en ese instante, me di cuenta de que quizás estaba más solo de lo que pensaba. Aún así, intenté hacer lo necesario para avanzar en mi recuperación. Al final, me quedé internado 1 mes más de lo previsto, entre rehabilitación y curaciones. Para mi sorpresa, mi madre dejó de visitarme pasado ese tiempo. Es decir, de un día para otro, ella simplemente desapareció. Ni llamadas, ni mensajes, nada. Yo suponía que se habría cansado o, tal vez, no podía ausentarse tanto de su trabajo. Culpé a mis propias circunstancias, a mi mala suerte. Decidí concentrarme en mi fisioterapia y confiaba en que, tarde o temprano, ella volvería a preocuparse y a apoyarme. Cuando por fin me dieron de alta, un vecino amable, un anciano al que siempre saludaba cuando sacaba la basura, se ofreció a llevarme a casa, ya que yo no podía manejar y no tenía a nadie más en ese momento. Jamás olvidaré su cara de sorpresa cuando llegamos a la puerta de mi casa y notó la escena, las cortinas estaban abiertas, la sala vacía, porque, efectivamente, los muebles que siempre habían estado ahí ya no se encontraban. Lo primero que pensé fue probablemente están en reparación. Pero era demasiado extraño. Sentía un nudo en el estómago. El vecino me ayudó a bajar, me dio una palmada en la espalda deseándome suerte y se marchó, sin saber muy bien qué estaba pasando. Entré al lugar y mi corazón dio un vuelco. El silencio era sepulcral. La televisión, que solíamos tener en la sala, simplemente no estaba. El viejo sillón estaba ahí, pero completamente cubierto de polvo, como si nadie se hubiera sentado en él en semanas. Las cajas con mis cosas de la infancia, que manteníamos en un rincón del comedor, habían desaparecido. Aún en muletas, me las arreglé para avanzar hasta mi habitación con el corazón palpitando a todo lo que daba. Cuando abrí la puerta, me encontré con una visión desgarradora, mi cama estaba, pero sin colchón. Los estantes donde guardaba mis libros, mis videojuegos y unos cuantos discos de vinilo que había heredado de mi abuelo, estaban vacíos. Las paredes desnudas y un eco extraño llenando el espacio que antes sentía tan mío. Sentí que el pánico se apoderaba de mí. Comencé a revisar, a mover cosas. ¿Dónde estaba mi PC? La computadora que tanto me había costado armar después de años de ahorro y la que usaba para trabajar en mis proyectos freelance, había desaparecido. Mi colección de cómics, sí, esos que compraba desde los 14 años y que guardaba en bolsas protectoras para mantenerlos impecables, también había desaparecido. Mi escritorio, donde solía pasar horas dibujando, casi vacío, apenas con un cuaderno viejo que ni siquiera era mío. Fue un momento de shock indescriptible. Mi respiración se volvió agitada y, con mi pierna todavía convaleciente, sentí que me iba a desmayar. Me senté en el suelo, incapaz de asimilar todo. Comencé a llamarla por teléfono, una y otra vez, sin éxito. No contestaba. Luego le escribí en WhatsApp con la esperanza de que al menos leyera mis mensajes. Le envié notas de voz, llorando y balbuceando, pidiéndole explicaciones.
ninguna respuesta. Hasta que, finalmente, una hora más tarde, me mandó un único mensaje: estoy ocupada. Hablamos luego. Me quedé temblando de rabia. ¿Acaso no entendía lo que estaba pasando? ¿O si lo sabía y simplemente lo estaba ignorando? Pasaron los minutos, las horas, y nada. Me quedé dormido sobre el colchón roto, sin sábanas, con un frío que me calaba los huesos y un vacío en el pecho que me dejaba sin ganas de nada. Al día siguiente, volví a insistir. Le marqué temprano y, para mi sorpresa, contestó. Le grité, llorando, preguntándole dónde estaban mis cosas, por qué se había llevado todo, qué había pasado con la casa. Y ahí fue cuando soltó su confesión, sin el menor atisbo de arrepentimiento: tuve que venderlas, hijo. A ver, no te enojes, no es para tanto. Necesitaba dinero, y como tú no estabas para ayudar, asumí que no tenías problema, ¿o acaso estabas ahí para colaborar? No. ¿Y yo qué iba a hacer? Te dije que los gastos médicos eran altos. Además, muchas de esas cosas no las utilizabas, ¿verdad? Tenía que resolverme la vida. Su tono era casi burlón, despectivo, como si yo fuera un estorbo en su vida, como si las cosas que me importaban fueran simple basura almacenada. No podía creerlo: mi madre, aquella persona en la que confiaba, no solo había vendido mis cosas más valiosas, sino que ni siquiera mostraba un ápice de empatía o culpa. Grité tanto que terminé llorando de impotencia. Ella, lejos de calmarme, me colgó el teléfono. Las semanas posteriores fueron una auténtica pesadilla. Me quedé prácticamente a la deriva. Para colmo, mi madre desapareció del mapa. La única explicación que recibía de vez en cuando era un mensaje de texto: ya deja de molestar, todo lo hice por el bien de la familia. ¿Familia? Me repetía esa palabra con amargura. ¿Qué clase de familia te abandona cuando estás enfermo y, por si fuera poco, vende todo lo que has atesorado con tanto esfuerzo? Empecé a pensar que el problema venía de más atrás, que ella padecía algún trastorno, o tal vez nunca me quiso de verdad. Era un torbellino de dudas y confusión. Mientras tanto, con la ayuda de un par de compañeros de trabajo, comencé a indagar a dónde habían ido a parar mis cosas. Visité casas de empeño, preguntando si alguien había llevado una computadora con ciertas características o colecciones de cómics antiguos. En la mayoría de los casos, las personas con quienes hablaba se encogían de hombros, pues mi descripción era muy vaga o simplemente no recordaban nada. Algunas tiendas de segunda mano me mostraban sus inventarios, pero no hallaba rastro de mis pertenencias. Me llenaba de desesperanza, pero no me rendía. Quería recuperar, al menos, lo más valioso sentimentalmente. Cierto día, recorrí un mercado de pulgas en un barrio vecino. Allí vi una consola de videojuegos que se parecía mucho a la mía, con un rasguño característico en la carcasa. Sentí un vuelco en el corazón. Hablé con el vendedor y le pregunté de dónde la había sacado. Me la trajo una señora hace un par de semanas, contestó. Al describir a la mujer, se parecía muchísimo a mi madre, de estatura mediana, pelo teñido de rubio, unos 50 años, mirada severa. El corazón me martilleó con fuerza. Supe que esa consola era mía. Intenté explicarle al vendedor que era robada, que era mía, pero él me dijo que no tenía cómo comprobarlo y que, si la quería, tenía que pagarla de nuevo. Fue un golpe de realidad brutal. Me quedé allí, sin saber qué hacer. Sentía una mezcla de humillación y furia. Al final, reuní el poco dinero que traía y la compré, sintiendo que era la única forma de recobrar, al menos, un pedacito de mi vida. Regresé a la casa y, para mi sorpresa, mi madre estaba ahí sentada en la sala, revisando papeles. Parecía que no se había inmutado por nada. Le dije que sabía que ella había vendido mi consola, que había logrado recuperarla, pero que eso no compensaba todo lo demás. Ella me miró con desprecio y se atrevió a responder: pues tú te lo perdiste, si hubieras estado aquí, nada de eso habría pasado, ¿qué esperabas que hiciera? Necesitaba el dinero y tú estabas en el hospital, inutilizado. Me quedé helado. Esa palabra, inutilizado, se me clavó como un puñal. Era mi madre, pero la odié, lo confieso.
Sentí un resentimiento tan fuerte que hasta me mareé. Sin embargo, comprendí que discutir era en vano. Ella se creía con la razón. Los días siguientes fueron una batalla campal. Mi madre y yo compartíamos un mismo techo, pero prácticamente nos ignorábamos. Había un silencio denso entre nosotros. Por las noches, me desvelaba pensando en cómo volver a levantar mi vida. De pronto, ella tomó la decisión de que yo tenía que irme de la casa. Sin anestesia, llegó un día por la mañana y me dijo que deseaba vender el espacio y que, si podía, me buscara otro lugar. Recuerdo que la miré sin poder creerlo. No tenía a dónde ir, no tenía grandes ahorros, y apenas me estaba recuperando de la pierna. Pero, sobre todo, me dolía el hecho de que fuera mi propia madre quien me estuviera echando. No había muestras de cariño o de arrepentimiento. Solo frialdad. Así que hice lo que cualquier persona desesperada haría, busqué refugio en un amigo. Me abrió las puertas de su pequeño departamento, me ofreció un colchón en el suelo de su sala. Y ahí, al menos, me sentí un poco más seguro, lejos de la toxicidad que mi madre destilaba. Durante ese tiempo, la odié con todas mis fuerzas. Me sentía traicionado, lastimado, confundido. Ni siquiera sabía si podía denunciarla por lo que había hecho, pero la idea de un proceso legal contra mi propia madre me enfermaba. Preferí centrarme en la posibilidad de reconstruir mi vida. Poco a poco, comencé a ahorrar de nuevo. Con mi PC perdida, tuve que ingeniármelas para buscar un ordenador prestado, o trabajar en cibercafés. Regresé a mi empleo de oficina medio tiempo, mientras continuaba con la terapia de la pierna. No fue sencillo, pero lo logré. Entretanto, mi madre vendió la casa y se mudó a otro lugar, del cual ni siquiera tengo la dirección exacta. Me ignoró por completo. Nuestros lazos se cortaron, como si ya no existiera un vínculo maternal. Fue doloroso, claro. Pasé noches llorando, preguntándome qué hice mal y por qué había sucedido todo eso. Pero fui sanando, al menos lo suficiente para levantarme de nuevo. No podría decir que ya todo está superado. Sigo con un vacío tremendo, cada tanto me despierto con pesadillas recordando la escena de mi habitación vacía, con mis cosas hechas humo. El dolor de esa traición es difícil de borrar. Algunas veces me pregunto cómo alguien que se supone te ame incondicionalmente, puede actuar con tanta crueldad. Me cuestiono si su ansiedad por el dinero y su resentimiento hacia mí, tal vez por ser carga en su vida, la llevaron a tomar decisiones tan irracionales y sin humanidad. Me gustaría entenderlo, mas no creo encontrar una respuesta clara. Al final, decidí contar esto en Reddit porque me di cuenta de que no estoy solo. Me topé con historias similares, con padres que venden las pertenencias de sus hijos, con madres que se aprovechan económicamente de ellos. Gente que sufre, que es incomprendida por la familia que, en teoría, debería quererlos. No me da gusto que existan casos parecidos, pero me tranquiliza saber que no soy el único que pasó por algo tan absurdo y doloroso. A veces, las personas te dicen, pero es tu madre, debes amarla y perdonarla. Sin embargo, no siempre es tan sencillo. El amor no justifica cualquier conducta. Y nadie debería permitir que lo maltraten o abusen de su confianza únicamente porque hay un lazo de sangre. Cada cual decide sus límites y cuando es momento de decir basta. Esa ha sido mi lección más dura. Comprendí que no puedo seguir luchando contra algo que me destruye. Seguiré adelante, trataré de ser independiente y jamás permitiré que nadie me robe lo que me ha costado ganar, ni mis cosas materiales ni mi paz mental. En los últimos meses, encontré algo de consuelo en mi nuevo comienzo. Pude rentar un cuartito pequeño y conseguí unos muebles sencillos, una mesa y una silla donde trabajo con mi laptop. En el trabajo, me ascendieron y me dieron un horario más estable, lo que me ha ayudado a sobrellevar mis gastos. Sí, tengo deudas médicas, mi pierna todavía duele a veces, y el fantasma de todo lo que perdí me persigue. Pero, al menos, siento que he ganado algo de libertad. Ya no camino con miedo de que mis cosas desaparezcan de un día para otro, ya no vivo con la angustia de que alguien, supuestamente, que me ama, me haga sentir menos persona por estar convaleciente. ¿He vuelto a saber de mi madre?
Únicamente recibí un mensaje hace un par de semanas, muy escueto: necesito dinero, ¿puedes ayudarme? Fue como un balde de agua fría. La bloqueé sin siquiera responder. Me dejó un sabor amargo, pero también una certeza: hay personas que simplemente no cambian, y por muy doloroso que sea, a veces lo mejor es alejarnos. No quiero decir que no exista la posibilidad de reconciliación en algún futuro, pero ahora, honestamente, no puedo lidiar con más traiciones o manipulaciones. Ha sido un infierno emocional, un proceso que desearía no haber pasado jamás. Pero, al mismo tiempo, creo que me ha hecho más fuerte y consciente de quién quiero ser. No quiero convertirme en una persona amargada o violenta. Prefiero quedarme con la compasión por mí mismo y por aquellos que, como yo, sufren la falta de amor de quienes deberían habérselo dado incondicionalmente. Por ahora, seguiré adelante con mi vida, intentando no dejar que el rencor consuma mis días. He pensado en buscar ayuda profesional, un psicólogo, porque estas experiencias dejan huellas profundas que no podemos ignorar. Quiero sanar y aprender a confiar en la gente otra vez. Quiero que, si algún día tengo mi propia familia, mis hijos jamás vivan la angustia que yo viví al sentirme desprotegido por mi propia madre. Y así concluye mi historia, al menos por el momento. Tal vez haya actualizaciones en el futuro, aunque no sé si desearía leerlas o vivirlas, porque implicaría seguir atado a ese caos. Pero si algo he aprendido, es que compartir estas vivencias puede ayudarnos a transformar el dolor en conciencia, y a darnos cuenta de que no estamos solos en nuestras tragedias personales. A todos los que llegaron hasta aquí, gracias por leer. Ojalá que, si alguien está pasando por una situación parecida, pueda encontrar un poco de esperanza en este testimonio y entender que no somos culpables de las acciones de los demás, ni siquiera si se trata de nuestros padres. Merecemos vivir en paz, rodeados de amor y alejados del veneno de quien sea que quiera hacernos daño. Cuídense, valoren su bienestar y, sobre todo, no olviden que siempre se puede iniciar de cero, por muy oscuro que el panorama parezca. Con el tiempo y la fuerza de voluntad, uno sale adelante. Quizás con cicatrices, sí, pero también con la determinación de no volver a permitir que nos arrebaten nuestra dignidad y nuestras pertenencias. Pues aprender a proteger lo que es nuestro, tanto material como emocional, es también una forma de protegernos a nosotros mismos. Y bueno, hasta aquí llega esta historia. De verdad, muchas gracias por ver el video y acompañarme en este relato. Espero que les haya gustado y que se hayan mantenido enganchados hasta el final. No olviden dejar su like y suscribirse a Gato Cuenta para más contenido como este. Nos vemos pronto.